Cuando nos enseñaban historia en la escuela nos llenaban de relatos épicos, fechas célebres, nos disfrazaban de granaderos con pecheras de cartón, ok, pero los héroes de la historia eran personas comunes y corrientes. ¿Cómo vivían? ¿Usaban pantuflas o eran más de la hojota? ¿Se comían un heladito? ¿Ya existía el conflicto de la menta granizada? Preguntas a las que le buscaremos respuesta junto a Daniel Balmaceda, escritor, historiador y especialista en estos detalles de la historia que nos encantan. Andá a buscar el manual Capeluz de la biblioteca y venite a escuchar un capítulo más de Andá a saber. ¿Cómo están? Qué placer. Gracias. ¿Qué tal, Daniel? Linda Gracias. presentación. Gracias por venir acá con nosotros, que somos gente que nos gusta la historia. Sí. Que hemos vivido la historia como en general se vive desde alumno, primero de alumno, ¿no? Claro. El villiquen, El los villiquen. manuales. Los manuales. Había una cosa un poco social entre el villiquen y el anteojito. No sé si ustedes lo lograron vivenciar. La grieta. Había una grieta social ahí entre el que podía comprar villiquen o el que compraba anteojito. Anteojito siempre estaba en la tapa. Es como que él decía, no, tengo que estar yo. Como ¿Viste Susana, como la revista Susana. Claro. Tenía que estar él, él el tío, él tío el primo, antifaz. él el... Claro, sí. Claro, El tío El antifaz. primer nerd de la historia, Anteojito, si se quiere. Probablemente. No, No, y tenía el libro. y Calculín. Calculín. Sí, yo recuerdo que mi padre decía una frase, siempre le había llamado la atención, vos por ahí te acordás de un eslogan de la revista Villiquen que decía: priva de mucho a su hijo quien no le compra Villiquen. Ah, sí, bueno. ¿Sí? No es bastante de los comienzos. Claro, Ajá. anterior. Justamente Villiquen nació antes que Anteojito. Salían el mismo día. Es decir, que no era que. que Salían el mismo día. salían el mismo día. No era que vos, no sé, necesitabas algo y el primero que salía, porque tenías las dos opciones. Y valían lo mismo. Ah, y Mirá. valían lo mismo. Con lo que en realidad Mirá lo social vos. estaba, definitivamente, pero no había una necesidad, no pasaba por lo económico, Claro. ¿no? Y por supuesto que lo que tenía Villiquen, que venía de un personaje de Estados Unidos que se llamaba Billy Ken, un Mira. chiquito, Billy Mira. Ken, ¿no? De ahí Eso tenía que ver con la... Sabe todo, lo más Nos vinimos a enterar sabe hoy. todo. Mirá vos. Tenía que ver con esa primera etapa que había una etapa con un niño. ¿Tenía algo que ver con ese Billy Ken? Ese era Billy Ken. ese era La Billy primera Ken. etapa Mirá. de Billy Ken aparece justamente Billy Ken. De hecho, mencionaste el gráfico, y el gráfico era una revista de fotos. Claro. Por eso era el reportero gráfico, vendría Mirá. a ser. Y entonces Mirá vos. los primeros números, creo que en 1919, los primeros números eran solo de fotos como si fuera caras y caretas. Claro. ¿No? No Que era- tenían notas no, adentro. no ¿eh? iba por el lado del deporte. Mm. Lo que pasa es que dentro de las fotografías empezó a aparecer un poco de fotografía deportiva, y ahí le encontraron la beta y se fueron al quinto, sexto número, se fueron para allá. Pero bueno, volviendo a Anteojito y Villiquen, obviamente eran de mucha utilidad para el colegio porque nos pedían láminas, nos pedían la figurita que pegaban en el Sí, figurita. había cuaderno. ahí algo como, estaba medio arreglado. Había, para que compremos. Tenías que tener Tenías esos que elementos. O ibas a la librería y te comprabas figuritas También. alusivas, ¿no? También. Te venía la plancha La del 25 de mayo. La plancha de la primera junta. la plancha- Sí. de la- Claro, la- y uno nace con esa, como que ya te afecta la imaginación, y vos cuando pensás en un Belgrano, por ejemplo, te lo imaginás como lo viste ahí. Sí, Ya no además- te lo podés imaginar de otra Además manera. también te pasaba que ibas a buscar a Belgrano y te encontrabas San Martín y no había ni una de Belgrano hasta que llegaba el 17 de agosto y te encontraba Belgrano y no tenía ninguna de San Martín, Claro. que no sabía qué es lo que pasaba ahí. Sí, sí, Pero sí. con Belgrano pasaba mucho eso, porque además Belgrano lo necesitaba para la primera junta, lo necesitaba para el 20 de junio. Lo Era necesitaba... comodín. Claro. Claro, Belgrano te aparece en varios lugares, justamente porque estuvo en la primera junta, como decís. Después, inclusive tuvo una participación en el Congreso de Tucumán que es muy desconocida. Eso es muy interesante, porque él estaba en Buenos Aires, lo mandaron llamar, los de la primera junta estaban deliberando desde fines de marzo, llegó el 5 de julio a Tucumán. Se apuró, digamos. Para esa época, viaje relámpago. Bueno, vos sabés que hay una típica que vos decís que todos iban en galeras, etcétera. Los caminos de Buenos Aires a Tucumán es imposible ir en Claro. galera. No se podía. Pero él fue en una volanta, y cuando llegó con la volanta, ¿Qué es a una Tucumán, volanta? una volanta era un tipo de carruaje Sí. de batalla, pero carruaje al fin, Ah. que por lo general para esos caminos no era habitual. Claro. Y entonces, cuando llegó con la volanta, la gente le caminaba alrededor como si fuera una Ferrari,
mirando, Claro. ¿qué es esto? Porque era el 4x4 de la galera. Mirá que Claro. nave que tiene Belgrano, decía. Claro, no era que había ido en esas cosas con 2 bueyes. No, había no. caído el tipo con un. Que era claro. el típico carro de carga con bueyes y ruedas grandes, era el transporte para ese tipo de distancia. Claro, no que caías vos con un descapotable No, biplaza. por eso Claro. la volanta de Belgrano causó sensación, pero para lo que nos importa a nosotros es que Belgrano se reunió con Pueyrredón, que estaba ahí, que eran amigos, y decidieron hacer una reunión secreta con todos los diputados. Se reunieron el 6 de julio, el día siguiente, a la tarde, porque las reuniones secretas eran por la tarde, Ajá. en la Casa Histórica de Tucumán, y allí Belgrano les dio un discurso tan emotivo que en un momento él se puso a llorar, porque él decía que la patria la estamos perdiendo, y en esa emoción contagió a varios de los diputados, ¿no? Eso fue el 6 de julio. El 7 fue domingo, el lunes 8 prepararon todo, y el martes declararon la independencia. Fíjate cuánto que ver tuvo esas 45 minutos de exposición de Belgrano que acababa de llegar de Europa. En quiebre. Y eso para mí fue definitivo, ¿no? Claro. Y vos sabés que él justamente, yo le decía, llegar de Europa, y cuando volvemos a las láminas, las famosas, abro comillas, calzas de Belgrano, Sí. ¿no? Claro. Son de un cuadro que le hicieron en su estadía en Europa, en Londres principalmente. Él viajó con Rivadavia, los dos en una misión diplomática. Y los dos posan de la misma manera ante el mismo. Van a ver que los dos tienen las calzas. Los dos cuadritos los dos cuadros Los dos están con las piernas cruzadas y con las calzas. Con la misma calza. Ahora que lo 2 decís. por 1. Exacto. Consiguieron una oferta. Que Cosas seguramente, que nota él que es observador. ¿Qué observador Balmaceda también? Pero es hay que que observar. es increíble porque ahí lo maravilloso de esto es que ellos no viajaron vestidos así, pero se encontraron con la moda del dandy, que era vestirse como si uno tuviera, como si uno fuera un jinete. Como si venían de clase de equitación, siempre. Todos los profesores. Exactamente, con los pantalones, esos que nosotros decimos calzas, que eran los pantalones stretch de cabalgar, De cabalgar. con botas por sobre los pantalones, y no importaba si vos tenías caballo o no. No importaba. ese Tenías era que el- estar vestido así. Mirá. Claro, es como el género urbano, que no importa si vas a hacer ejercicio, tenés que tener ropa deportiva. Exactamente. O si sos rapero. Exactamente. También. O si caes con el casco y Claro. ¿no? La moto te la debo, ¿no? La moto te la- Claro, era algo de altura, digamos, era algo que lo ponía en un lugar. Exacto. Y el peinado, ese peinado también era de esa época. Inclusive había un peinado muy revuelto, como de un candidato a presidente, que también se puso muy de moda. Era el dandismo. Y el dandismo hacía que los hombres, por ejemplo, cuidaran su cuerpo. Se cuidaran las uñas, usaran perfumes. Cuando él volvió al Río de la Plata, luqueado, Sí, claro. De hecho, un método ¿Cómo sexual, tal? digamos. Europeo. Metrosexual, ¿Pero diríamos eso lo ahora. trajo de Europa un poco él o no? lo trajo de Sí, Europa, claro. Rivadavia también, y llamaban la atención porque, ¿Qué hace? es más, decían, era una manera afeminada, le decían acá. Claro. Claro. Porque el hombre, nosotros nos poníamos una camisa y la usábamos durante una semana, Sí. La misma la misma camisa. camisa, inclusive para dormir. Salía, la camisa Caminando. salía caminando sola. Y él se cambiaba la ropa, olía mejor. Claro. Y esto a las chicas les fascinaba. Volvió afrancesado de su viaje. Afrancesado, Sí, exactamente. Y eso a las Exactamente. chicas les encantaba, digamos. Les encantaba. Y eso también le generaba a él también sus beneficios, ¿o no? Sí, totalmente. Porque Claro. Belgrano nunca se casó, tuvo muchas historias, siempre caía bien. En cambio, Rivadavia, que había viajado ya casado, Rivadavia no te ganaba un concurso de belleza Jamás. jamás. Ah, no hegemónico. No era No, hegemónico. no era Pero- hegemónico. No, para nada. Pero justamente lo que tenía era esto de ese encanto de los perfumes y de. En las tertulias, los tipos nos juntábamos entre nosotros porque teníamos cosas muy importantes que hablar. Y las chicas que. Sí. ¿no? Y Rivadavia y Belgrano iban y hablaban con las chicas. Claro. ¿Sabés quién soy yo? Pero además eran esos que Claro, habían saltado sí. como, Ni Ni como en siquiera el podía asalto. chapear Rivadavia con Sheffield, el primer presidente. Todavía no podía chapear con eso. Imagínate los esfuerzos. No, claro. No, tal cual. Le decían sapo de diluvio porque decían que la cara que tenía parecía un sapo. Qué feo, Era- el bullying que le le hacían. Le hacían bullying, sí, totalmente. Pero Rivadavia también tenía ese encanto para las chicas que no sabemos. Y a Belgrano le valió esa historia de, che, Belgrano es gay, que vieron Sí. que... Ah, Se corría esa bola en una época, ¿no? Bueno, justamente por estas maneras afeminadas y porque sus contemporáneos escribieron. Belgrano
tiene maneras afeminadas. Mirá. Claro. Imagínate a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Digan lo que quieran, que acá yo gano. Toda la mina viene conmigo. Y además tampoco, digamos, en los términos, en los fines prácticos, digamos, de esto, si fue o no más afeminado, la bandera la creó igual, digamos, Sí, la sí, batalla de sí. Tucumán la ganó igual, ¿no? Pero Totalmente. imagino Claro. que en la época de los próceres, la deconstrucción, no sé si estaba me tan en imagino, boga. Seguramente, en digo, esa ¿no? época. Seguramente, pero claro, se debe haber sido. Y tenía esa chaqueta, ¿no? Esa chaqueta como verde. La chaqueta verde era su preferida. Eso antes, inclusive, de haber viajado, siguió usando esa chaqueta. Era un verde chillón. Es más, a un ejército, a un regimiento le hizo poner esa chaqueta. Empezó a vestir. San Martín creó diseñó el uniforme de los granaderos. Sí. Bueno, Belgrano diseñó el de los cazadores y les puso la chaqueta verde, que era su preferida. Y por su voz aflautada, su chaqueta verde y su manera de caminar con pasitos cortos y rápido, porque Belgrano parecía que estaba en el microcentro caminando y que le cerraban los bancos. Y en esa época todo el mundo iba muy despacio. Y Belgrano, entonces le decían cotorrita. Mirá. Por la voz aflautada y la chaqueta verde con cola atrás, era cotorrita Belgrano para sus, Cotorrita para Belgrano. sus soldados. Sí, Mirá vos. totalmente. Totalmente. Ojo que era el verde es su preferido, y ahí tenemos un tema con los colores de la bandera. Belgrano creó la bandera, pero no creó los colores de la bandera. O sea, Belgrano lo que hizo fue volcar los colores que ya se usaban en una bandera. Ajá. Así que Belgrano no tuvo nada que ver con la elección del celeste y blanco de la bandera. Ya No. existía. El celeste y blanco se usaba en ejércitos, se usaba, lo usaban en el Morrión los patrillos. El celeste y blanco ya estaba medio impuesto. Así que él creó ¿El la celeste y bandera. blanco tenía que ver con la Casa Borbón, con los Sí, colores tenía que ver Borbón? con la casa, con los Borbones. Andás a ver y sabes más que yo. No, Él lo mandamos a leer porque antes de cada episodio, porque Pablo, para no pasar tanta Yo escuché vergüenza. todos tus discos, entonces a mí me gusta mucho ese plan. la historia. ¿Era eso o era hincha de Racing? Una de las Una dos. de dos. Y además claro. toma Borbón también él. Y yo tomo Borbón, No se lo Borbón de fuman, Kentucky. no se lo fuman. Bueno, los Borbones usaban el celeste y blanco, era el color que los identificaba. Eran los reyes de ese momento en España. Y los Borbones lo tomaron del manto de la Virgen, ¿no? Ah, O sea que- mirá vos. Pero no es que nosotros... No se puede decir que nosotros lo hayamos tomado de ahí. Es probable que de los Borbones. No, fue mirando el cielo No, y lo esa, completamos. Estaba en un Eso yo- picnic, Claro. el pinche tipo ahí globo. sentado y miró y dijo, qué lindo día despejado, y de repente se cruzó una nube y dijo, Es acá. pará, la tengo. Esa, I Pero got it. que Belgrano tuviera mucho levante, ¿cómo se sabe? ¿Qué decían? Se lleva siempre. Y porque una la gente decía, chica, ¿cómo levanta se- la cotorrita, eh? Así era. Porque justamente lo que en las cartas ahí descubrís muchas cosas, Ah. en los comentarios acerca de Rivadavia y de Belgrano que hacían sus contemporáneos. Entonces podés detectar que el tipo era realmente una persona agradable. Siempre se refería a la mujer de una manera que no era habitual en nuestros abuelos del 1800. Claro. ¿no? Entonces tenía ese encanto Claro. que todos le percibían, a cambio de otros que no les preocupaba mucho y que también, bueno, qué sé yo, en el caso, voy a plantear el caso de Sarmiento. Sarmiento se tiraba a la pileta. Sarmiento, cuando nació en 1811, digamos, Belgrano ya tenía 40 años, ¿no? Claro. 41 años. Pero Sarmiento, por ejemplo, se tiraba a todas las piletas que había Sí. por todos lados. No, y claro. en general no ligaba. No ligaba, No no, ligaba. rebotaba fuerte. Hasta que fue mayor, superado los 50, y empezó a ganar mucho. Ajá. De grande. Con las jóvenes. Mira, Ah, mira vos. Mirá. Las chicas, y chicas muy atractivas de su tiempo, de 20 y pico, quedaban fascinadas con Sarmiento, que uno se pregunta cuáles serían sus encantos realmente. ¿sabes que nunca falté en toda la primaria, mi amor? La línea de Levante. Así La línea de era Levante iba eso. por ahí. vos ¿Cuántas decís. veces me hice la Rabona? Cero. Decía, esto y caía en la ¿Decí cuánto? ¿Decí vos? ¿Sabés que hay día que no? Falté? ¿Sabés que hay día que no venía nadie y yo enseñaba yo? Claro. Así iba con eso. Claro. Bueno, fue primera hija que tuvo fue con una alumna. Él era maestro, o sea, Polémico. Todo pole. padre del aula, sí, padre del aula. Padre del No, aula. Famoso padre del aula. pero en realidad era Otro contexto. él era joven, era un maestro joven, y la chica era una alumna Repetidora. cerca, claro, digamos, podría ser. Entonces,
en ese sentido le podemos... Aparte las chicas en aquel tiempo se casaban Sí, 13, claro. 14, Era 15 años, 16. Otro contexto. Sí, sí. Llegabas a los 24 sin casarte y medio Ya que era, ya ibas para el camino de la soltería, ¿no? ¿No hay, Daniel, un documento que dice que en los viajes de Sarmiento, en lo que serían los viáticos, digamos, él blanqueaba orgías? ¿Puede ser esto? Sí, totalmente. ¿Cómo O sea, blanquear? Sí, las ponían en los gastos, así como el viático. Él fue enviado por el gobierno de Chile a recorrer Europa para conocer la educación. Ah, se las cobró a los chilenos encima también. Exacto, porque era bancado por los chilenos. Y entonces anotaba todos sus gastos. Tipo Él- canje, tipo en las historias ponía gracias, gobierno canje de con Chile. Arroba Piringundín. Chile Go. Sí, sí. Ahí en los libros es polémico porque la que lo bancó todos los libros que hizo fue la mujer, Ajá. ¿no? Benita Martínez Pastoriza le bancó todos los libros y él no respondió mucho, digamos, con su conducta a Benita. Pero volviendo a la orgía, ustedes saben que cuando revisan los libros de los diarios, las cartas de aquella época, era una palabra muy habitual. Claro. Orgía se usaba, pero hasta en títulos de diarios se usaba la palabra orgía. Orgía era... No tenía el peso que tiene ahora, digamos. No, tenía otra connotación que era la de reunión de hombres para tomar, digamos, hasta emborracharse, incluso que socialmente estaba muy bien que el hombre saliera a emborracharse, etcétera. Claro. Y después fue derivando, Así arrancaron. o sea, lo que sus cabecitas estaban pensando con respecto a las orgías de Sarmiento, en realidad no era lo que hoy estamos acostumbrados. Claro, era una reunión de hombres a Era una beber. reunión de tipos, entonces a él le parecía perfecto Claro. anotarlo. Ahora, si se cruza una alumna en el medio de la reunión, fuiste. Si de repente vienen a Capaz, los traerte amigos también. sí, botellón. Los gastos de orgía, ¿no? Y ya les digo, las chicas encantadas. La hija de Vélez Arfield, de Dalmacio Vélez Arfield, amigo de él, de 20 y pico, era un bombón y le mandaba cartas hot Sí, Claro. subía de tono. a Sarmiento. O sea, estaba completamente... Las nudes de esa época, digamos. fantasía. Claro. Las Epistolar, todo, nude ¿no? selfie. Todo era cartita o esquela. Esquela le llamábamos, como si yo hubiera viajado al pasado, a las notitas cortas. Ajá. Un WhatsApp sería una esquelita. Eso hacía mucho Roca con Lola Mora. Se mandaban Ah, esquelitas. mirá. Y en general las esquelitas podían subir de Por tono. eso, el Telegram de esa época, si se quiere. Porque la rompías, Ahí tenés. eliminabas y Aquí no ha pasado nada. se perdían La las pruebas. papelera. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque un mensajero de Roca y Lola Mora contó después que él iba de la Casa Rosada al Congreso, donde Lola Mora en el Congreso estaba trabajando antes de que en medio de la construcción la pusieron a diseñar algunas esculturas, etcétera, justamente Roca, y entonces el mensajero iba Casa de Gobierno, Congreso, Casa de Gobierno, Congreso. mirá. Ese Quedaron- mensajero no daba más. A menos que Quedaron capaz él las cobraba por mensaje y decía, bárbaro, que este romance ande bien, yo lo invento Sí, también. claro, sí. El tema es si cobraba un fijo cobraba por un mes fijo y tenía por que mes. mandar más cantidad de cartas. Ahora, esas estatuas de Lola Mora, esos diseños, ¿quedaron ahí o no quedó nada? Sí, Ah, ¿sí? quedaron algunos diseños. Hay unos leones, por ejemplo, creo que están todavía en la entrada. Ajá. Y adentro también hay alguna escultura de Lola Mora, pero lo que más quedó fueron las Nereidas. La Nereida, claro. ¿No? Las Nereidas que estaban en el centro. En realidad las Nereidas iban a estar en la Plaza de Mayo. Y lo que dijeron es, ¿cómo podemos tener chicas en topless, digamos, en 1902, a la salida de la catedral? ¿Cómo te vas a encontrar a estas chicas desabrigadas? Que justo estás yendo para una orgía y te encontrás esto que A la Benza indigno. Cruzada. No, porque, aparte, las mujeres se escandalizaban Claro. con eso y entonces las llevaron a, comillas, Cangallo y el Bajo, como para sacarlas de la zona de la catedral, etcétera. Y ahí estuvieron la fuente de las Nereidas durante mucho tiempo y después las pasaron a la costanera sur. Mirá, o sea que estaban en Cangallo, que sería como Perón. Perón y el Bajo. Perón y el Bajo. Ahí Perón va. y el Bajo, mirá. exacto. Ahí se inauguraron. Esa noche fueron al Hotel Alvear a celebrar la celebrar. inauguración. Eran 13 tipos y Lola Mora. Porque obviamente no era para mujeres una comida a la noche. Claro. Lola sí, porque Claro, era la la autora. homenajeada, pero es muy graciosa la foto en que ves a todos tipos y solo Lola Mora. Solo ¿no? Qué bárbaro. Que aparte tenía otra curiosidad. Lola Mora usaba pantalones. Claro. En esa Estaba. época, pantalones era
una locura. En realidad ella usaba porque andaba por los andamios. Claro, Entonces, tenía que, no podía. el laburo, vestido. Era por laburo, exacto. Pero fíjense que en 1933, en Cuba, en un diario de Cuba, hay un título así que dice: hoy llega tal mujer de España y en lo que sería el copete usa pantalones. 1933. Todavía le llamaba tanto la atención. Exacto. La mujer no usaba pantalones, sí falda pantalón a partir de la bicicleta. Ah, ahí va. Cuando cabalgaban las chicas, llevaban las piernas a la amazona, las dos del mismo lado, y entonces quedaba bien. Ahora Claro. con la bici, No se puede. Era imposible. Te pegas un palo bárbaro. Es verdad. Estuvimos en la casa de Sarmiento en San Juan, ¿te acordás cuando fuimos? ¿Actual el año pasado? Ah, sí, es Ah, verdad. ¿estuvieron? en la ¿Está ciudad de la San Juan. higuera? ¿Está la higuera? Está la higuera, en un patio Sí. así Sí, muy sí, a la sí, vista. todavía y Vos demás. sabés que enfrente de la escuela donde yo hice la primaria, el 9 de julio, nada que ver, hay un gajo de la higuera que se plantó ahí, que eso se debe haber hecho en muchos lados del país seguramente, y se plantó ahí y está la higuera ahí. Una sucursal. Está como una sucursal, con la cara de Sarmiento al lado y después enfrente hay otra de Almafuerte. Claro. Y después al lado otra de Iorio. No, la de Iorio no. La de Iorio No, no. pero la de Almafuerte sí. Estos tipos vivieron la fama en ese punto. Viste que muchos dicen, no, bueno, no tuvieron suficiente reconocimiento en su momento. O ya en ese momento era, mira quién es. Y Sarmiento yo calculo que, pero era presidente Toda esta Sarmiento. es curiosísimo porque Sarmiento sucedió en la presidencia a Bartolomé Mitre, Ujú. ¿no? Y el día del traspaso de mando, terminó el acto formal, la Casa de Gobierno estaba inundada de gente porque habían abierto las puertas, faltaba el megáfono nada más, Mirá. pero todas las Claro. puertas estaba inundada de gente. No todos los tenía la reja de nada No, tampoco. no, todos los despachos, todos llenos de gente porque Mitre había ordenado abrir las puertas. Se hizo el acto formal con un Mitre contra la pared porque no entraba nadie en el. Muy bueno. ¿No? Se dieron la Fijaos. mano, Mitre se fue y la masa se fue con Mitre. A acompañarlo a la casa, él vivía en Corrientes y San Martín y Corrientes, a 5 cuadras del obelisco, 5 o 6 cuadras. Se fue toda la masa y quedó Sarmiento con su pequeño grupo de amigos, Solari. saludando a los embajadores, bla, bla. Con lo que, fíjate, esto es la popularidad. Mitre era re popular. Claro. Rockstar, y Sarmiento no. Y cuando terminó Sarmiento la presidencia, ocurrió lo mismo con Avellaneda. Pero ordenado porque a Sarmiento no le gustaba esto de abrir las puertas de la Casa de Gobierno, el descontrol. Ujú. Terminó el acto y todo el mundo se quedó con Avellaneda y Sarmiento se fue con un pequeño grupo a la casa. O sea que Ah, ¿sí? él la popularidad no la vio. Mirá No la vos. vio. En cambio, sí Mitre, Avellaneda no tanto, pero Mitre y Roca eran muy populares. Claro, claro, para claro. el pueblo eran tipos así, de lo que consideramos ahora una manifestación. Claro, Famoso. pero también El empezaba a Pocho. decir, esto me acompaña hasta mi casa, me tengo que ir. No. ¿Cómo les decía? ¿Cuándo Ya me está, voy? muchachos, ¿Cuándo suelten. entro? Ya está. solté la presidencia. Sí, ¿Qué más está. quieren de mí? Sí. Suelten, ¿de Y nuevo? además van a llegar a la puerta y van a querer un canapé, ahí van a querer un algo, vos también la te querés ir a puerta. dormir. Eso Claro. es muy generoso. Cuando llegabas a tu casa, como le pasaba a Mitre, ya había gente adentro. Muy bueno. O sea, Se puede muchos, hacer nada en paz. muchos Tengo ganas de amigos. cagar, tengo ganas de cagar. Claro. Olvídate. Sí, Y soy Mitre. Olvidate. 10 personas en el baño. tengo. Claro, bien. Si no podés. No, en Mitre hay una anécdota muy divertida. Enfrente vivía la familia Ocampo, no los de Victoria, otros Ocampo vivían. Ujú. En un momento se les cortó el gas. Cuando te cortaba el gas, en 1870, se te cortaba la luz. O sea, la luz era gas. Ah, luz a gas, O sea, claro, se claro. te cortó el gas, listo. Y entonces la tipa esta, la señora de Ocampo, le dijo a uno de los chicos que tenía como sirviente, le dijo, andate enfrente y buscalo al portero de Mitre y decirle que me venga a arreglar el gas, que se me cortó. Y el chico cruzó, había un tipo fumando en la puerta y le dijo, dice la señora, era Mitre, Muy bueno. dice la señora que vaya a arreglarle el gas ahora. Y Mitre dijo, bueno, está bien. Y cruzó. Fue. Y le arregló el gas. Porque el Mitre, presidente- mismísimo Bartolomé. Pero Y mucha gasista confusión. matriculado. Gasista. Pero mucha confusión, Todo. porque le decían, andá lo de Mitre. Después de Mitre y cuál. No, Claro. No, todavía no, no, es nombre de calle, no. ¿Con boludo. cuál cruzo? No Mitre sé con él. cuál me junto. Claro, Mitre ¿Soy él. paralela o no? Ojo con esa. Ujú. Mitre cumplió 80 años. En vida, le hicieron la calle en vida. O sea, la que se llama Qué Mitre, fantástico. Ah, sí. Bartolomé Mitre. cuando cumplió años, en 1901, la calle que se llamaba Piedad, porque pasaba por la iglesia de la Piedad, pasó a llamarse Bartolomé Mitre, con lo que él tuvo Qué genial. tuvo su calle. Tuvo Propia su calle. casa. ¿En dónde vivís? En la mía. Ahí La está. mía.
Con esquina a la otra. Totalmente, el pasaje de la Piedad está ahí, ¿no? El pasaje de la Piedad, etcétera. Sí, fantástico. exacto. Cerca. Mirá vos, Genial. claro. El tipo tuvo calle. En vida. El tipo Pero tuvo llegó a los su propia 80 en calle. esa época. Claro, Era un montón era el llegar a los jubileo, 80. se decía jubileo al que llegaba a los 80, ¿no? Y de hecho la jubilación viene de jubileo porque es aquellos que llegan a una edad de los 80 en adelante, como que ya no tienen que trabajar. Antes era a los 80, Sí. Mirá. ¿no? No existía la jubilación, pero empezó a considerarse Total, nadie llega. jubilado. Jubilado. Cuando cumplas 80 no labura más. Sí. Vamos, nadie llega, hermano. Se mueren a los 35 todos. No llegás ni al júbilo de festejarlo. Una claro. emoción. Claro. Una emoción. Mirá vos. A mí me quedó pendiente esta pregunta, medio chiquita, pero me llama mucho la atención. ¿Cuánto se tardaba a Europa y cuánto se tardaba a Tucumán en carreta en esa época? Belgrano, ¿no? Y Tucumán te tardabas 3 semanas con buen tiempo. 3 semanas. Si era fin de semana largo, olvidate. No había amortiguadores, ¿eh? Todo, ¿sabés cómo era? Tac, tac, tac. 3 semanas. Sí, 3 semanas. Y Europa tardabas 4 semanas. Sí. Mirá, fíjate, vos Sí. tardabas apenas una semana más en Con hacer buen tiempo. 12.000 kilómetros. Por eso Con decían, buen a mí me tiempo. conviene Europa. Me Por una conviene semana Europa. más me Por conviene una Europa. semana más me conviene Europa. Te gastás lo mismo. Exacto. Tal cual. Gastás una semana más, pero estás allá. En una te esperan empanadas, sándwich de milanesa de chilata y del otro, ¿Y del lado, otro lado? Europa, ¿no? Europa, Y claro. claro, Increíble. claro. 3 semanas en una carreta. 3 semanas de carrera. Bueno, mucha parada de postas, ¿no? Claro. Mucha parada de postas. Y en la Te quería preguntar sobre eso, sobre las paradas de posta. Porque uno ¿Posta? ahora. Posta te quería preguntar por Vamos eso. todavía. Porque vos, ponele, ahora parás en una estación de servicio, tenés ahí baño, tenés algo para comer, tenés todo un abastecimiento. Todo. Vos parabas en una posta, ¿qué conseguías ahí? ¿Qué había? ¿Qué Todo. podían encontrar? Era como el Serviclub. Había Sí, estado. sí, tenías. Primero, en la puerta ya estaba la ollita con un fuego. La cocina nunca estaba dentro de la casa, ¿eh? Claro, En aquel porque tiempo. el humo, claro. El humo, los peligros, todo, ¿no? El fuego. Sí, el fuego. Siempre afuera. Entonces llegabas y el fuego estaba con una ollita con locro, en general, o un guiso. Qué lindo. O sea, no había, el pan no era tan habitual como el guiso, como las comidas de olla. Y la pava con mate, ¿no? Eso estaba al fuego. Así que siempre tenías comida y bebida, podríamos decirle, y tenías unos catres para tirarte Sí. porque justamente en el viaje... Y ahí- venta de regionales también, ¿no? Y venta de regional. Mermelada. Escabeche. Un escabeche, una vasijita, unas Que macetas. decía la posta. Un enano de jardín. Siempre. Eso siempre es bueno llevarse. Y ahí, de ahí viene el mate del estribo, que era el mate, el último mate. Antes de que subir. Antes cuando de subir ya a caballo. estás poniendo el pie en el estribo, te haces el último matecito. Mirá. El mate estuvo prohibido. ¿Por qué? ¿Cómo? Esto- El mate estuvo prohibido. Nos prohibieron el mate Hernandarias. Hernandarias, si nos vamos a la época escolar... Uno era- que tiene un puente. No. que tiene un puente. Es muy importante porque el tipo era el primer gobernador criollo que tuvimos en Buenos Aires, 1605, Ajá. y prohibió el consumo de mate porque por 2 motivos. Uno era por lo sensual. Decía, el hombre puede tomar mate, pero la mujer no puede hacer ese gesto con los labios. Y no terminar a los cachetazos, porque es una idea del hombre. Sí, como es. sí. Porque vos la veías a Mariquita Claro. y un poco te ratoneabas con Claro. ese movimiento. Y el otro motivo era porque decía que la gente tomaba mate y trabajaba menos, como que se distraía. Mirá cómo siguen todavía muchos Conservando con la misma con la ideología. misma No, aparte dice, ideología. siguen como si... ellos, vos no. ¿viste? Claro, claro, Como claro. siguen ellos. ¿viste? Nosotros no, nosotros somos laburamos todo. Bueno, Estamos tomando No, mate claro. ahora. bueno, y prohibió el mate. Y obviamente lo que hubo un mercado negro del mate y se siguió tomando A escondidas. a escondidas. Muy y bueno hubo- mercado negro de mate. No sabía que Mercado habíamos negro de llegado mate, ahí. mate no. blue. Estabas y estaba un 25 de hierro ahí en la esquina. Ibas juntando, claro. Lechuga. Prensadita. También qué ganas de joder en esa época. El mate me vas a sacar. Tenemos 3 cosas. En toda mi vida hay 3 cosas que me pueden dar placer, me acompañan. Me querés sacar el mate. Tal cual. Mate, asado, locro, y es lo que había, una grapa. Y pará de contar, obvio. Tal cual. Claro. Carne sí teníamos mucha. Carne había Porque un nosotros montón. no podíamos exportar la carne. ¿Pero la Podíamos carne exportar. seca? ¿Cómo se hacía? No. Se Tenías, hacía así. tenías carne, digamos, del animal vos podías exportar el cuero y la grasa, el sebo. Pero la carne no llegaba Quedaba en acá. condiciones. Entonces nos quedaba a nosotros. Teníamos La mejor carne estaba acá.
Cosa que ahora no pasa, se supone que La a lo mejor se mejor exporte. carne es que no había dónde mandarla, entonces la comíamos nosotros. Pero vos andabas por la calle, ya esto un poco antes, 1700, un poquito antes de 1700, y tenías hambre, veías una vaca, la matabas en la calle, andabas por la calle, la matabas, le cortabas la lengua, la ponías en el fuego, te comías la lengua y dejabas el resto que lo coma lo que venía detrás. Mirá, qué mala pata. Entonces para la vos te vaca. podías agarrar una pata de vaca y llevártela a tu casa directamente, que la vaca era como un bien público que estaba ahí. Había vacas por todos lados, la carne, o sea, por eso tenemos los ratones más gordos del planeta, los perros más gordos también. Si algo teníamos era carne. Claro, sobraba. Y en general se comía trozada, medio en las comidas estas de olla, salvo que fueras en un viaje al campo y ahí sí te hacías un costillar, Claro. ¿no? Metías a la cruz, a la estaca, o le abría el estómago, le abría la panza, le quitabas todas las entrañas, le metías bosta, la prendías, bosta seca, que era como el carbón, la prendías, cerraba la vaca y era como un horno, una vaca horno, y entonces de vez en cuando abrías el costillar y sacabas... Terrible. Me vuelvo No loco. lo hagan no lo hagan en sus campos. La vaca cocinada en su propia bosta adentro de ella misma. Adentro de ella misma. Cosa de Todo en loco. uno. Es como una mamushka de asado. Explota, bromatología, Mamusca de explota asado. por el aire. Cae uno de bromatología. Extraordinario. Increíble eso. Y las vacas pensando en Argentina, ¿por qué no tenemos en la India? La puta madre. Acá me carnean en la calle. No hubiera Hola, tocado ¿cómo la te va? India. Vos sabés que a mí me contaron que la India somos sagradas y así, ¿no? Y ¡fa! Y le daban en la cabeza. Claro, qué loco. Sí, tal cual. Pero otra cosa que hay, bueno, todo eso en lo que respecta a los salados. Postre, ¿se comía postre? Sí, mira, las chicas en aquella época no estudiaban carreras como los hombres. No podían usar pantalón, imagínate estudiar. Y hablamos del 1800, que Claro. muchos padres no querían que aprendan a leer y a escribir para no cartearse. ¿no? Mirá vos. Este es un método, si nosotros queremos ser medio cuidados de nuestras hijas, que no les enseñemos a Les leer. enseñemos a leer, Así los WhatsApp que reciben Terrible. no se enteran. ¿no? Claro. Bueno, en esa época era algo habitual. Las chicas aprendían corte y confección, algún instrumento de cuerdas, piano, arpa, guitarra, etcétera, y repostería. Mirá. O sea que y todo esto era para ser unas buenas esposas. Claro. ¿no? Para Todas las cosas- cosas Servicio, era para el servicio del varón. O sea, vos tenías invitados en tu casa y mirá los postres que hizo la nena, ¿no? Mirá, claro. Ese tipo de cosas. Así que postre había mucho dulce. Mucho dulce. Bien. Mucho dulce. Y obviamente el dulce de leche era una de las. Claro. ¿El azúcar de dónde venía? De Cuba. De En Cuba. general traíamos azúcar de la zona del Caribe. Ajá. El, Porque acá no había. No teníamos, no teníamos azúcar. Y en realidad hay una mala noticia para dar ¿Qué? ¿Con respecto al dulce de leche? con ¿Es respecto al uruguayo? dulce de No, leche. que todos los países tienen esa historia que se olvidaron, me colgué, cuando volví había una... ¿No? Los Sí, franceses además también. están, Los franceses también. además están una leyenda con tanto persona famosa la que hay en Argentina, ¿entendés? Que me parece ya hasta demasiado, ¿no? 24 de junio de 1829. 24 de junio de 1829, a eso de las 3 de la tarde, Lavalle fue a visitar a Rosas a un campo en Cañuelas. Se tiró en el catre de Rosas porque eran adversarios. Se tiró en el catre de Rosas a descansar. Rosas no estaba y la cocinera que estaba preparando una lechada, leche al fuego con azúcar, se fue a verlo, se distrajo y en esa distracción creó el dulce de leche. Toma. ¿No? 24 de junio. 24 de junio nació Riquelme, Sí. nació Messi, ¿Murió Gardel? murió Gardel, nació Fangio, Fangio. ¿Murió Mirá Rodrigo? vos. murió Rodrigo, nació lindo. Sábato. ¡Pah! 24 de junio es. Dulce de Fecha leche, argenta. metámosla ahí, dulce de Claro, leche. exacto. Eso ahí. Clavamos a Pero dulce la de leche. cocinera fue. Entre Lavalle y Rosa, en la que, o sea, ¿qué más querés? ¿Entendés? O sea, había unitarios federales, todo junto ahí en Todo. el mismo coso, nace el dulce de leche ahí en el medio. Increíble. Todo, Pero todo. por una intimidad nace el dulce de leche. Pero en realidad es así. Como ya lo explicamos hace un rato, en Francia pasó lo mismo en 1804 con un cocinero de Napoleón. Como si siempre necesitáramos un cocinero distraído Que se cuelga. de un famoso. Claro. Claro. ¿no? Y en 1814, o sea, 15 años antes, un Anchorena le escribió a un amigo en Córdoba y le pidió que le mande 14 tarros de dulce de leche. O sea, 15 años antes de inventarlo ya lo estamos pidiendo. En cantidad. Excelente. Fantástico. Yo Excelente. inventé la olla quemada.
Varias veces. Vos inventaste la olla Sí, varias quemada. veces. Haciendo arroz una vez, inventé la olla Muy quemada. bien. Cocinero distraído. Sí, cocinero distraído. ¿Y las yadas eran en pailas? ¿Se hacían? Sí, hacían en pailas. Bueno, en general la paila era muy del norte. Ajá. Y acá lo que teníamos era mucho tipo de olla, de esas ollas de 3 patas, ¿no? Claro. Que de hecho, por una cuestión de higiene, vos siempre la dejabas boca abajo, esta olla. Y cuando llegaba el morph, cuando por fin tenías algo para comer, ahí parabas la olla. De ahí viene parar la olla, bravo. Parar la olla. Parar la olla. Hoy tengo con qué parar la olla. Genial. ¿Y el arroz con leche es argentino, supuestamente? No, es español y en realidad esas combinaciones había muchas. Acá nosotros hacíamos con maíz. Se probó también hacerlo con trigo, no funcionó muy bien. Pero ya, eso sí era un postre muy habitual. Todas las preparaciones de, digamos, grano con leche, Claro. tanto de postre como de entrada. O sea que a veces arrancabas por ese lado. Mirá. Venías con los guisos, después vamos a hacer una comida entre nosotros 4, nos vamos a morfar algo en 1807. Venían los guisos, todas cosas de olla, Sí. 3 o 4 ollas y comíamos. Después venía algún pollo, alguna carne blanca. Después nos venía una carne ya roja. Roja. Y después un pescado nadando en aceite, se decía, nadando en aceite, ¿no? Con ajo. Y los baños estaban afuera también, como las No. cocinas, pues eran peligrosísimos. Esos baños, Sí, vos ¿sabés? sabés que arroz Esa con leche, mezcla. con ajo, con pescado, con no, mamita Y querida. un par de horas morfando, ¿no? Para Porque morfando. era- 6-7 pasos. Eran 6-7 pasos, exactamente, con vino. Esto al mediodía, a la noche prácticamente no se comía. Ah, no se comía a la No, noche. No, y era- anda a morfar eso al mediodía, a ver la noche que come. Claro, a la noche que come. Y el que ponía casa invitaba a los demás. Primero, terminaba eso y venían café mate, después de todo ese morfing. Ah, eso sí. Después el pescado, venían los postres, café mate y música. Si tenías una hija o tu mujer, Tocaban. ahí tocaba, y si no, contratabas a alguien para que amenizara con un poco de música y después los invitabas a dormir la siesta. A todos. A todos los Se invitados. terminó, claro. Sí, si vos tenías. De hecho, hay una muy buena porque San Martín, en el combate de San Lorenzo, venció al capitán realista que estaba desembarcando, los echó, los sacó, los expulsó a las 5 de la mañana, se fueron al barco y después el capitán bajó, estuvieron hablando, comieron, almorzaron juntos temprano y después se fueron a dormir una siesta al convento los dos. Ah, los dos. Zavala se llamaba el capitán realista. Y San Martín se echaron una siestita, se dieron la mano y después el hombre se fue con el barco, como un tercer tiempo. Claro, ¿Viste? bueno. Vamos, Mirá ya vos. está, ¿viste? Ya. Claro. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo de haber leído algunas cosas en tu libro de la Belle Époque, que de estas comidas muy grandes, que se hacían muy lujosas, geniales de esa época, descomunales, en las que había un montón de platos y había chefs que hacían cosas grosas. Sí, porque, digamos, ahí hablamos de 1807, ¿no? Claro. 1810, ese tipo de... Sí, antes de la primera junta. Esto que Antes de la dijimos. primera junta y en la época de la primera junta, 7 pasos, etc. Sí. Hacia 1880, un banquete te tenía unos 14 pasos. Tenedor libre, pero... Claro. Total, no total. sé cómo hacían. ¿no? No, pero arrancaba a comer a las 5 de la tarde. ¿A qué hora arrancaba? a Eran comer? temprano, los Sí, banquetes, claro. por cuestiones de iluminación, Ajá. empezaban 4 o 5 de la tarde. Porque Ah. además eran con discursos, Claro. y los discursos no eran cortos. Y porque a la noche te cagaban. Comé este pescado. No veo nada de pescado. Haceme caso a mí. Comé. Claro, Pescado claro. en aceite. Haceme caso. Y además también que esta gente empezaba a chupar después, empezaba a hacer discurso. Quiero decir una palabra. Girafales. Y esto te Había drama, un drama. coordinador, un maitre, uno de esos que decía, bueno, a las 7 bailamos, a las 8 viene Wedding planner. viene No. la pata, a las 11. Era medio free. En una banqueta en la época de Sarmiento fueron 37 discursos con brindis. 37 No. brindis. Otra vez van a hablar. 37 brindis. Y en general el discurso no era corto. Con lo que vos estabas ahí con la copa.
Acalambrado, todo el mundo. Claro, esperando. Claro. Salud. Al Cerrado. brindis 35 litros. Pero tocaba último Belgrano, o sea, era como... En general tocaba el último el headliner. Claro. Sí, totalmente. La banda, digamos. Era como la palusa de discursos y Totalmente. alcohol. Sí, me acuerdo de esa época que el séptimo paso era helado con champán. Qué lindo. Claro. Mirá. Porque ahí como que cortabas todo lo que venía Morfando hasta siendo ese momento. helado con champán y empezaban las carnes más fuertes. Bien. ¿Eh? Y hasta el séptimo paso iban metiéndote tipo potajes, guisos, sopas. Potaje, guisos, sopas, pescados, Ajá. bocaditos. Bocaditos. Digamos, venías dándole, ya habías comido pollo, por ejemplo. Pero el helado, al sale séptimo. el finger ¿cómo lo food. mantenían el helado? ¿Tenían qué tipo de...? Y a 1880 ya había formas de mantener, porque ya lo curioso era que importábamos hielo de Estados Unidos. Ahí está. Muy buena importación de hielo. Importar hielo. A nadie se le ocurrió, digamos, mirar para la cordillera, ¿no? Porque, Porque te escuché decir que San Martín en Mendoza comía helado en verano y café, tomaba Exacto. café. Y Ya café era un ñato que se iba a buscar hielo a caballo y lo mezclaba con una crema de vainilla. y- Exacto. El tipo era el hielero, se llamaba. El hielero iba a la montaña, traía hielo envuelto en arpillera, medio a los piques para si se le retira, porque él cobraba por peso. Claro. Entonces traía el Le hielo, bajaba el peso. claro. tenía que apurar, y la mayoría se usaba para refrescar bebidas, pero también en el helado se hacía así. Vos tenías un balde de madera, tirabas el hielo con sal y algún otro químico, metías un tachito de metal con la crema de vainilla, por ejemplo, que era muy habitual en esa época, y se lo dabas a un paisano que se iba al trote 2 kilómetros ida y vuelta, El y delivery. la mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba estaba listo para servirse. Tenía que Claro. tratar a un paisano. ¿No valía hacer esto, digamos? No. No, Tenía que tratar a un paisano. iba el paisano. Tuc, tuc, Tiqui, tuc, tiqui, tuc, tiqui. tuc. Iba Muy preparando. bueno. ¿Sabe que Decía, nada, la yo vuelta? pedí chocolate. Uy, 3 días vine comiendo. Era medio chocolate y medio crema. A mí me gusta así. ¿Por qué, loco? Si yo dije granizado, Uy, de dije nuevo. yo. ¿Por qué no me.? Se miran con el Imagínate, porque además, claro, cada gusto al trote. Frutilla al trote, eso no existe, ¿entendés? Frutilla a la reina, pero al trote. Y ahí el jinete traía ¿no? El helado hecho. La milanesa Traía a caballo, Claro. que es con los La huevos milanesa. rotos. Ahí Bueno, se entiende. Dos cosas de para tanto decir. trote. Una es que el granizo, en Buenos Aires no tenías el hielo y tenías que esperar que granizara. Los chicos esperaban que llegara el granizo y el día de granizo juntaban porque había una máquina con manija para hacer helado. Ah, Así claro, pero tenías que esperar que hubiera hielo. que hubiera hielo, entonces ahí, digamos, hacia el 1830, 40, esperabas el granizo. Y los huevos y la milanesa a caballo se llama así por justamente, imaginemos un jinete para entender por qué se llama a caballo. Claro, Perfecto. claro. Con los Huevo huevos tallado. rotos arriba. Es lo que más me apasiona de Fantástico. todo lo que cuenta, tiene que ver con el lenguaje, el origen del as y demás. Estoy tentado de preguntarle todo lo que dice. Todo, sí. Pero me juego una cartita. ¿Eh? Una sola claro. me juego. Jugate una, por Solo favor, esta por y favor. nada más. Morfi. Morfare es italiana, es una palabra italiana de morfare. ¿Ah, sí? ¿Existe? Sí. En realidad viene del latín y el latín tenía el mor ya como palabra vinculada a la comida, y los árabes hicieron el almor Almuerzo. de almorzar. Mira. Exacto. Almorzar. Mira O sea, vos. Así que esa siempre estuvo. Lo que pasa es que nosotros teníamos una forma de hablar muy española, hasta que la gran inmigración italiana nos cambió el Todo. vocabulario y la tonada. Sí, Es el decir, lenguaje no verbal también. Todas estas Los cosas de- gestos. Todos los gestos. Todos los gestos. Todos los Y gestos. el golpear el español incluso, ¿no? Bueno, y hay otra cosa, los campanelli del domingo Sí. también era, o sea, antes no existía la reunión Dominical. arriba de claro. en una mesa de un montón de gente, y eso se empezó a dar en los conventillos. Claro. Y lo aportaron los italianos, esa reunión familiar. Así que si Belgrano nos estuviera escuchando en este momento, desde donde esté, Sí. le parecería que hablamos muy raro Claro, nosotros. la gamba, la birra, el laburo. Y la facha. tonada. La tonada Y también. las palabras y todo les parecería muy, muy extraño. Nosotros nos parecemos mucho a los del 1900, Sí. pero no en nada, en muy poco a los del 1800. Que hablaba más español. Claro. Que hablaba español. un español más andaluz. Mirá. O sea, San Martín tenía una tonada andaluza, tenía una. Siendo correntino.
pero había vivido muchos años Allá. en España. Qué mezcla rara esa, ¿eh? Porque, por ejemplo, los chilenos corriente conservan por ahí. algo de este canto andaluz. Viste que el canto andaluz Por eso levantado, es así medio como cantado. nosotros. Y el chileno también tiene algo Mirá, de eso. es verdad. Bueno, Conserva algo de eso. San Martín tenía tonada andaluza y tenía voz de barítono y cantaba. Tocaba la guitarra muy bien. Cantaba él también, mirá. Tocaba la guitarra. muy bien la Mirá guitarra. vos. Le enseñó guitarra el Brian May de aquellos tiempos. Ah, Bueno, Fernando del Sar. Tuvo al mejor. qué Así bárbaro. que tocaba y con voz andaluz. Era una especie de Sabina. decía, O sea, ajá. para que sepamos. claro, que nació en Jaén, la en el sur de tonada, España. la tonada y la voz así un poco grave, Cascada. cascada, Mirá cómo va. nos da un San Martín. Fer, Mirá la vos. verdad que, Daniel, yo quiero preguntarte porque todos siempre soñamos con esta idea de viajar en el tiempo y estar en algún momento de la historia. Sí. ¿Cuál es si podés elegirlo? Es decir, Gran pregunta, Fernando. te llevan a un momento de la historia, ¿cuál elegís para decir quiero ver esto, quiero sacarme una duda o lo que sea? Es un poco injusto que me den solo un boleto. Bueno, Ay, tres. mucho. Tres. Tres. No, pero obviamente vamos a hacer el laburo porque me parece que el 25 de mayo tiene características tan interesantes. El antes y el después del 25 de mayo. Día que pasó un poco inadvertido, llovía, no había mucha gente en la plaza. Pero, por ejemplo, en la plaza, la actual Plaza de Mayo, donde está hoy la pirámide, había una recoba y entre la recoba y lo que es la Casa Rosada había un gran mercado, inclusive en los costados donde está pegado a la catedral, vendían pollos, vivos, muertos, Claro. carne, huevos, Verduras, cosas, todo, claro. el vendedor de aceitunas, que era, ¿se acuerdan la caja Sí. del cine? Sí. Esa Sí. cajita del cine, Sí, bueno, chocolate. el vendedor de aceitunas pasaba por la plaza, Muy bueno. las mujeres Muy bueno. con la bandeja en la cabeza, que cuando vos hacías las compras, ¿dónde lo llevabas? En una bandeja en la cabeza. Cuando vemos la imagen en la cabeza, o es un vendedor de algo, o es una compradora o comprador claro, de claro. cosas. Que va llevando toda su... Todo ese quilombo se daba en mayo en la plaza, y a mí me gustaría ver todo eso y meterme en las reuniones. Metieron esos tapices gigantes que había en aquella época para tapar el balcón el 22 de mayo, porque la reunión era tanta gente que tuvieron que usar el balcón corrido del Cabildo y taparlo para que nadie estuviera escuchando lo que se deliberaba. Claro. Entonces, Tremendo, claro. cuanto más conoces sobre una época y sobre figuras de esa época, es más lo que querés ir a chequear o que decís, mirá, aquel es Saavedra, aquel está... Y en esa fantasía, como niños, pensemos, Dale. ¿te hubiera gustado hablar con alguien, decir algo a alguien? Digo, hay algo ahí ¿Avisarle? dejando libre la fantasía. No sé si Sí, avisarle, Quiroga, no. sé qué Quiroga, papel. no viajes, Quiroga. No, porque me parece que estaría haciendo Intercediendo. volver al futuro y generando algún, Un efecto Una paradoja mariposa. espaciotemporal. algún quilombo. Pero sí me gustaría, si pudiera sentarme, y obviamente conozco mucho de Belgrano y de San Martín, como para que me aclaren algunas cosas, como para Claro. poder mejorar un poco todo lo que sabemos de ellos, porque seguro que hay un montón de letra ahí dando vueltas que nos está faltando. Pero son los dos personajes más interesantes de nuestra historia, ¿te parece? Sí, es difícil armar un podio porque la historia no es deporte, ¿no? Pero estos dos están muy arriba. Muy arriba. ¿No? Inclusive en términos futbolísticos, San Martín se destacó más fuera del país. Lo único que tuvo como enfrentamiento fue San Lorenzo. 15 minutos duró San Lorenzo y a los 5 él se cayó del caballo, o sea, le mataron el caballo, el Claro. Bayo, así que no duró nada San Martín. En cambio afuera, entonces es más Copa Libertadores San Martín, y Belgrano en cambio es más torneo local. torneo nacional, ¿viste? Claro. Liga local, porque casi todo lo hizo, salvo su actuación en Paraguay, lo hizo todo muy en nuestro territorio. Claro, todo muy adentro. Así que, y ellos eran muy amigos entre ellos, además. Se admiraban mutuamente. Así que, ¿Hay data de su encuentro en la posta de Yatasto, todo eso? ¿O es medio...? Sí, porque hay cartas que se van mandando a medida que llegan, lo que te permite demostrar que en realidad, malas noticias, no se encontraron en Yatasto. ¿Ah, no? No, un poco más al norte, en otra posta que se llama Los Algarrobos. Pero bueno, Yatasto ya tiene todo Todo armado, ¿viste? todo El merchandising, todo, sí. ya está. Los imanes de heladera, I love todo. Yatasto. Claro. Así que San Martín, Belgrano y Güemes
Güemes venía con San Martín desde Buenos Aires. ¿Se juntaron los tres? Se juntaron los tres. Oh, qué mesa. En realidad San Martín y Belgrano, Güemes todavía no estaba en ese nivel, pero de hecho Belgrano lo expulsó del ejército a Güemes. Lo mandó a Buenos Aires porque se enteró que andaba saliendo con la mujer de otro oficial. Ajá. ¿No? Y Belgrano dijo, yo jamás hice esas cosas, dijo, y lo echó. Y Belgrano, que sí hacía esas cosas, lo mandó a Buenos Aires y lo tuvieron ahí retenido, o sea que Güemes y Belgrano empezaron llevándose un poco mal. San Martín lo llevó a Güemes porque tenía muy buena onda y ahí ya todo comenzó a tener otro tono entre ellos. Pero empezaron un poco con esta cuestión de esta señora que digamos, había caído rendida a un Güemes. A un Güemes que era también bastante. Eran todos bastante, ¿no? Bastante ganador. Claro. Ay. Pero que yo te sigo molestando. Porque entonces vos abrís la puerta y están ellos tres sentados tomando un mate. Y te dicen, joven, no, él quiere hacer una pregunta. Bueno, haga la pregunta y váyase, le dice San Martín, mirándote. San Martín. ¿Y qué preguntas? Muy bien. Primero, San Martín no tomaba mate. Toma, chupate esa mandarina. San Martín lo que le gustaba era el mate de café. Mirá, con su tacita. No, cuando estabas en campaña, el mate, puro café, no yerba. Puro café. Mirá. Puro café y bombilla. Se mantenía despierto hasta las 6 de la mañana. Pero Yo me peleaba con 100. Pegaba también. un saque de café, ¿entendés? En medio de la Así quien no libera un continente. Cualquiera, ¿viste? En la campaña no iban a andar con el pocillo, traeme el platito y el pocillo, No, ahí en medio del campamento. Así que tomaban mate, era muy habitual el mate de café. Mate de café. Raro para un correntino, ¿no? Sí, ¿no? Claro, El tereré, por ahí. Que tomaba mate de café. Hace poco estuve en Corrientes y puse San Martín correntino y uno me dijo, no, San Martín era misionero porque Yapeyú era parte de Misiones. Era parte de las misiones. ¿Ah, sí? Exactamente, todavía no. Sí, es correcto, pero bueno, Yapeyú está, aclaremos, en la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces, vamos a decirle litoraleño. Claro. Bueno, y lo que sí les preguntaría es, en realidad me gustaría saber cómo fue la historia con Dorrego. Con más detalle, porque Dorrego era como un entenado de Belgrano y se burló en una reunión de oficiales, se burló de Belgrano delante de San Martín y San Martín tomó un candelabro en la mesa, lo golpeó contra la mesa y lo echó del ejército y eso hizo que a partir de entonces Dorrego hablara muy mal de Belgrano, cuando eran dos personas que se querían mucho. Y esto tiene que ver con que se burló de la voz aflautada. Mirá. Es decir, San Martín lo que quería era poner orden al ejército. Entonces jugaba, comillas, cuando uno el teléfono descompuesto. ¿No? Entonces él gritaba una orden, su segundo tenía que gritar la orden y toda la mesa tenía que repetir la misma orden. Después lo hacían afuera, en espacios más amplios, hasta que llegaban a estar muy lejos y gritaban para que todos repitieran la misma orden en el campo de batalla. ¿Y ahí fue la burla? Y en la mesa... Dice Belgrano, que se quede todo quieto. Ahí fue. San Martín tenía esta voz de barítono, era el primero, Belgrano el segundo y Dorrego el tercero. Entonces San Martín decía, a la carga, y venía Bonanote. Decía, Subía una octava más. a la carga, y Dorrego Y se Dorrego reía. se moría de risa. No. Entonces dijo, vamos a empezar otra vez. Dijo San Martín, hizo la misma cosa, se volvió a burlar y ahí pegó el coche y dijo, estamos unificando voces de mando. Me tenté, Retírese. perdón, me tenté. No, Muy bueno, olvídate. claro. Dorrego se tentó. Sí, totalmente. Fantástico. Dorrego, que además tenía en un combate, en 1811, le perforaron el cuello y le empezó a dar mucha sed y le daban agua y le salía por el agujero de la bala. No estaba en condiciones de reírse de la voz de nadie. Diría Exacto, yo, porque con le un tajo así. terminaban poniendo un caño de plomo, Claro. digamos, y vivió toda la vida con la cabeza un poco torcida y un cañito de plomo. ¿En serio? Con envido. ¿Dorrego? Dorrego. Con un envido. Y con una voz difícil. porque- Como todo el tiempo como desconfiándote un como- poco, ¿no? claro, Bueno. el cabeceo. Claro. Casi el muerto se ríe del degollado, pero al revés. Claro. El degollado se ríe de la flautada. Exacto. Mirá vos. Así que eso tenía Dorrego, que bueno, pero era un Borrego que todavía le faltaba un poco de maduración en ese momento y bueno, qué sé yo. El Dorrego Borrego, el famoso Dorrego Borrego.
Fantástico. Yo estoy... Fantástico. Qué lindo. Esto da para 40 programas. No, esto da para podríamos 160 tener a Daniel programas. retenido qué como lindo. Güemes y preguntarle hasta la semana que viene. Sí, Pero- totalmente, Pero, no es el totalmente. caso, hay que dejarlo ir en algún momento. En algún momento va a tener que volver a su vida, ¿no? Sí, y a sí. su vida, que seguir escribiendo libros que leeremos. Como estos que tenemos acá. Gracias, Daniel. Gracias. No, Gracias, un placer Daniel. enorme, chicos. Muchísimas Una gracias. alegría. Anda a saber. Yo no sé. Anda a saber. Saber. Anda a saber. Yo qué sé. Pregunta. Anda a saber.